aprovecharé para grabar. ¿Quién me decía? Escuchaba por ahí, me decían que el buen político siempre sale parado o siempre cae de pie. Entonces, no importa si cambia de gobierno, siguen ahí, digamos. Y ahí se van a dar cuenta. Hay que, como que a veces uno dice, no, ya va a haber cambio de gobierno y ya ni modo, digamos. Pero hay varios que no, cambia de gobierno, cambia de jefe, todo eso, pero siguen ahí mismo rotando o están en esos mismos, en esas mismas esferas, digamos. Eso son cosas interesantes que a los que trabajan en instituciones públicas les va a ayudar bastante, van a poder hacer bastantes contactos, digamos. Eso he visto. Traten siempre de que cuando trabajen en instituciones públicas, de formarse en el tema técnico, digamos. Son dos cosas que se considera que es bien importante lo que yo he visto. Uno es el tema, ¿cómo se dice? Cómo se relacionan con sus demás colegas, compañeros. Y el otro tema que es el tema técnico. Entonces, si ambos de la mano lo manejan bien, trabajo no les va a faltar, digamos. Es lo que yo les puedo decir. Trabajo no les va a faltar. Eso les puedo recomendar, chicos. Después, siempre va a ser, ¿no? Siempre hay, ¿no? Sus aportes al partido y todo. En todo lado he visto eso. Siempre ha habido y siempre va a haber, ¿no? Eso no va a cambiar. Para cualquier partido siempre va a haber. El porcentaje variará un poco, pero eso no cambia. Ahora déjenme compartir la pantalla. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el Zoom? Los demás chicos, ¿trabajan, chicos, ustedes? ¿Los demás? ¿Alguien que trabaje? Sí, Lice. ¿En Sí, dónde? licenciado, trabajamos. ¿En el privado o en el gubernamental? En el privado es el tuyo. Hola, hola. Ya. Están bien calladitos, chicas. Aunque somos varios como para preguntarse a todos también. Ya. Ahora sí, seguiremos. En lo que, bueno, nos estábamos conectando, hemos aprovechado un poquito para hacer conversación. Y gracias a los que participaron. Ahora, ya, entonces, el objetivo del control gubernamental, chicos, el objetivo del control gubernamental es precisamente eso. La ley te dice que busca que se capten más recursos, pero también no solamente que se capten más recursos, sino que se usen de manera eficiente estos recursos. Ambos de la mano, ¿ya? Entonces, de esa manera es que nosotros, bueno, eso es el propósito de la ley, es lo que te dice la ley, es lo que busca la ley con el control gubernamental. Cuando hacemos auditoría interna, cuando hacemos auditoría externa, cuando hacemos, o sea, cuando trabajamos en auditoría interna, bueno, auditoría externa, y cuando vamos a auditar una institución pública o auditamos cuando vamos a hacer una auditoría especial, cuando vamos a hacer una auditoría operacional, cuando vamos a hacer una auditoría financiera, etcétera, cuando vamos a hacer ese tipo de auditorías, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente como que recomendar. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver cómo podemos recomendarle a la institución para que maneje y use sus recursos de la mejor forma, ¿ya? Que se contrate el personal más capacitado, que el personal esté constantemente capacitándose, que los recursos de los que dispone la institución se utilicen de manera adecuada, comprándose material adecuado, que ahí es donde, como yo les decía en la anterior clase, ¿no? Ese tema del software, ese tema del miramiento, digamos, es bien complicado de manejar, porque hay empresas, por lo menos en auditoría, yo he visto que no se manejan softwares específicos para hacer auditoría, a comparación de las firmas externas de auditoría, que sí manejan softwares que son, y un software de auditoría es bien, que sea completo, que sea bien hecho, que sea, obviamente son bien caros. Entonces, pero eso ayuda a que se tenga un trabajo de más calidad. Esa para mí es una limitación bien, bien importante, bien relevante dentro de las instituciones gubernamentales. Y bueno, siempre ha habido, yo he visto eso, hasta ahora no he visto que cambie, entonces yo creo que no sé cuánto tiempo más seguirá. Pero por el tema de cómo se administran los recursos públicos, muchas veces prefieren o se prefieren no gastar esos recursos en este tema de software por el tema de la crítica de la gente, de la crítica social. Porque las personas empiezan a mirar y empiezan a criticar y dicen, ¿por qué está gastando en eso? ¿Para qué necesitan eso? ¿Por qué están haciendo eso? Cuando en realidad, cuando una empresa privada lo que hace es
usa los recursos con los que dispone y trata de utilizar los mejores softwares para que pueda esa misma empresa crecer, para que pueda generar más recursos todavía. Pero en el sector gubernamental es como que es siempre una limitación bien importante. Ahora, la confiabilidad de la información. Cuando hacemos auditoría, chicos, el auditor lo que hace es una cosa. El auditor lo que hace es darle confianza al trabajo. O sea, ustedes son los que van a trabajar, no sé, en recursos humanos, otros van a trabajar en contrataciones, otros van a trabajar en contabilidad. Depende de dónde trabajen, en tesorería. Todos van a elaborar informes, todos van a hacer transacciones, todos van a hacer operaciones, todos van a hacer contrataciones, todos van a hacer cualquier cosa. Van a hacer N cosas, ¿ya? El auditor lo que va a hacer es revisar. No va a revisar el 100% de todas las operaciones. Va a revisar, de acuerdo a muestreo, el más riesgoso de cada operación. Va a revisar, no sé, tales contrataciones. Va a revisar tal personal. Va a revisar tal, no sé, tal inventario, tal activo fijo, etcétera. Va a empezar a revisar de acuerdo a muestreo. Y cuando el auditor emite su informe y emite su opinión, lo que hace es, el auditor ha revisado y le ha dado confianza. Ya dices, hay un tercero, la MAE o las instituciones externas van a decir, mira, ya ha habido una revisión por parte de auditoría y es un poco más confiable esta información. Ya podemos confiar porque no es solamente información que ha preparado, que se ha preparado, es información que se ha revisado. Entonces, como se ha hecho una revisión, es una información más confiable. Por eso es que hablamos de confiabilidad de la información. El propósito de la ley es que la información que todas las instituciones públicas nos van a dar es que esa información sea confiable. Ese es el propósito que tiene la ley. La ley tiene ese propósito de que tengamos información que sea más confiable. ¿Ya? ¿Qué más? Otro propósito de la ley es que los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta de oportunidad, es que hayan procedimientos para que en caso de que las autoridades y los ejecutivos hagan mal uso de los recursos o que no sean responsables, entonces rindan cuentas de su gestión. Pero eso ya es más, es como que esta parte de la ley, por ejemplo, es bien política, ¿no? Es como que se busca de una u otra forma que generalmente es como que cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay alguna situación así importante en tema político, siempre se busca, digamos, que el ejecutivo, que el anterior ejecutivo, el anterior MAE o quien sea que estaba a cargo, pues si es que ha sido peor de oposición, ¿no? Se busca que pague, digamos, ¿no? Todo lo que durante se ha hecho, todo lo que se ha hecho durante su mandato, su gestión, digamos. De una u otra forma, pues es la ley como que el criterio, ¿cómo se dice? La esencia de la ley, la esencia de esta parte es que es buena, digamos, ¿no? Es como que si fuera así, correcta, como se dice, si se aplicara como te dice tal cual el artículo, sería más, sí está bien redactado, pero al momento de aplicarse, cuando se aplica es como que ahí es donde entran los problemas, porque es más un tema político, es más un tema de que tiene que la anterior autoridad que era de la oposición tiene que caer sí o sí, o la otra persona que no me caía tiene que caer sí o sí. Me acuerdo, digamos, que tenía amigos que trabajaban en ministerios y mi amigo me contaba, ¿no? Y le decía el ministro a los de auditoría interna, les decía, mira, tal persona tiene que caer, a tal persona, o a tales personas las quiero fuera del ministerio, o a tales personas le sacan responsabilidad civil, sí o sí, porque yo digo, digamos, y es lo que nos contaba. Entonces, es como que por ese lado, entonces, de una u otra forma, de encontrarse formas, ay, si se incumple la ley, y la ley es bien ampulosa, existen, uy, ¿cómo les digo? Echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿verdad? Entonces, existen muchas cosas que sí se pueden usar. Es bien interesante, digamos, esta parte. Y es así, como les digo, cuando se habla de auditoría interna, por ejemplo, se llega a hacer una instrucción. Entonces, como que también el tema de la envidia es otro factor, más cosas, digamos, como les digo, ¿no? Entonces, en concepto, la línea, en teoría, está bien redactado, ¿no? Pero ya la aplicación es un poco más compleja. No es como lo pinta, digo, no es tan bonito, ¿no?
En el papel se ve lindo. ¿Qué dice? Miren, en el papel se lee bien bonito. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Entonces, ese es el propósito. La ley es que te busca que si el ejecutivo, por ejemplo, ha hecho un puente que se ha caído, como en Cochabamba ha pasado, ese ejecutivo vaya a la cárcel, digamos, ¿no? O se investigue y se indague por qué se ha caído ese puente. Entonces, eso es más o menos como que la naturaleza de la ley, pero si es de partido de gobierno, si es de oposición, entonces va a ser como que la aplicación, la misma ejecución va a ser totalmente diferente. Y eso siempre ha sido así, nunca, no es que piensen, no es que ha sido a estos últimos años, no, siempre ha sido así, desde que, si ustedes revisan la historia de Bolivia, siempre ha habido corrupción acá, digamos. Entonces, es como, tenía un docente de derecho que nos decía, ¿no? Nos contaba esto cuando hablaban entre, digamos, cuando le decían a uno, cuando le decían a un europeo, le decían, ¿no? Si vas a viajar a Sudamérica o a Latinoamérica, tienes que cuidarte de tres cosas. Le decían, tienes que cuidarte del hombre peruano, de la mujer chilena y de la justicia boliviana. Entonces, ya imagínense si antes era así. Entonces, siempre ha sido así. Yo creo que es complicado. Supongo que el tema de la justicia ya está son aguas turbias. No, no, no. ¿Qué puedes hacer, digamos? Ya son las cosas así. Así que eso es lo que yo puedo, digamos, es lo que yo veo, ¿no? Está escrito, está bonito, lindo, digamos, pero la aplicación es otra cosa. Ahora, el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Entonces, el propósito de la ley y el propósito del control gubernamental es que haya capacidad administrativa, o sea, que hayan herramientas mediante leyes, mediante normas, mediante, no sé, mediante otros procedimientos, o sea, que se le dote al auditor o a los auditores y a, bueno, en este caso, en cuanto a tema legal, hayan las suficientes herramientas para que se pueda primero identificar, para que se pueda primero, lo ideal acá te dice, ¿no? Es impedir. Se busca que impedir que haya un mal manejo de los recursos económicos del Estado. Ahora, en caso de que no se pueda impedir, se busca identificar. Vamos a buscar identificar quiénes han hecho un mal uso de los recursos económicos. Y una vez que identifiquemos y comprobemos el manejo inadecuado, tiene que haber, ¿cómo se dice? En acá no dicen, en esta partida no estoy leyendo, pero en la ley 78 sí te menciona que tiene que tener como que una capacidad administrativa de que rindan cuentas, o sea, que se pueda sancionar a las personas que hacen mal uso de los recursos económicos del Estado. Entonces, es más o menos como que la esencia del control gubernamental, el propósito del control gubernamental. Trata de siempre, en un principio, en un inicio, de mejorar, de que la institución mejore y obtenga más recursos, tenga más recursos. Después que la información que se genera, como les digo, voy a resumir un poquito, que la información que se genera sea confiable. Y en caso de que esta información que se ha generado, vamos a buscar que, vamos a buscar impedir o vamos a buscar identificar a los que han hecho un manejo inadecuado a los recursos del Estado, para después tener procedimientos para que se pueda rendir cuenta de los resultados de la gestión en caso de autoridades. Pero igual, se busca que, digamos, si han hecho un mal uso, si se ha hecho un mal uso de los recursos económicos del Estado, igual se sancione, ¿no? Que se rindan cuentas del mal uso de los recursos económicos. Luego de eso, chicos, esto es código de ética. Esto lo vamos a ver en el otro tema, ya está en la ley 78. Acá he sacado unas pequeñas capturitas de pantalla que he estado viendo, digamos. Quería hacer un poco más extenso el tema, ¿listo? Quería empezar con de otra manera, pero de todas formas, miren. Acá estamos, miren esta capturita de pantalla. Un cuarto de siglo en los top 10 de la corrupción. Bueno, esto es de, no sé qué año lo he sacado. Bolivia estamos acá, ¿no? En percepción de la corrupción en América. Primero está Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Paraguay, México, Bolivia. La corrupción en Bolivia es un gran negocio. Eso sí es verdad. Primer subcampeonato. Entre 1993 y 1996, aquel gobierno había privatizado las más importantes empresas estatales y el propio presidente empresario consolidó su emporio minero.
La puja internacional se transformó en una caja de Pandora colmada de tratos oscuros que paulatinamente fueron descubiertos. Acá, si no me equivoco, están viendo el tema de la capitalización. Creo que han vendido empresas, digamos, ¿no? Se han vendido empresas, eh, instituciones, ¿no? Empresas públicas a consorcios privados y dentro de las ventas de esas instituciones públicas, pues se ha generado que ha habido muchas cosas turbias, mediante el cual ha habido muchas personas que se han enriquecido con estas, ¿cómo se dice? Mediante estas transacciones, mediante estas operaciones. Los escándalos salpicaron al gabinete Sánchez de Lozada, al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Basta citar que los contratos para la explotación de hidrocarburos se firmaron sin que sean aprobados por el Congreso, tal cual dictaban las leyes. O el hecho de que un agente de la CIA, José Ibarra, filmase a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando recibió una coima de $15,000. Interesante. Esto, como les digo, yo he visto en internet, he buscado corrupción en Bolivia y me salieron algunas cosas que interesantes. ¿Qué dice acá? Una empresa conocida. $10 millones en escopetas que nunca llegaron a la policía boliviana también marcharon al gobierno de Banzer en abril de 2000. Bergman SRL, la empresa que había vendido aquella producción, desató el escandalete. Hoy se ha vuelto a saber de ella. 3 ministros de gobierno, Leopoldo Fernández, Walter Guiteras y Guillermo Fortún, y el interinato presidencial posterior de Jorge Quiroga evadieron sistemáticamente cualquier aclaración. Otro misterio hasta el presente y otra pauta de por qué TI y otras organizaciones no subieron la calificación al país. Eso creo que es la calificación de riesgo país. Pienso, ¿no? No, esa parte no sé bien. Lo he extractado para que no sea muy pesado. Acá tenemos lo de Arturo Murillo. ¿Qué dice? En su informe de 2021, TI, esto no, no tengo idea, ha situado al país en el puesto 55 en 379. Ocupa el sitio 8 en Latinoamérica. Evo Morales dejó el poder hace 19 meses, también sumó un subcampeonato mundial y abundantes críticas, pero quienes lo siguieron no salieron indemnes. En esas semanas, el escándalo de corrupción del exministro Arturo Murillo y la empresa Bergman en Estados Unidos resalta entre las noticias destacadas el nuevo gobierno masista, a semejanza de aquellos del MNR que no quisieron tocar la capitalización, evade tocar los escándalos de los 14 años pasados de proceso de cambio, dice Zavala. ¿Qué dice? Paralelamente, desde aquellos años empezaron a menudear notables casos de corrupción. El Poder Judicial y el Parlamento fueron cooptados por el MAS, señala el sociólogo Jaime Zavala, especializado en temas de corrupción. Tenía alguito más. ¿Qué dice? Para el informe de 2002, Bolivia ocupaba el puesto 14 entre los más corruptos del mundo y era el segundo en Latinoamérica solo por detrás de Paraguay. Esta nota se agrava. Ah, miren. ¿Qué pasó, chicos? No sabía que podían rayar. Ese año Gonzalo Sánchez de Lozada volvió al poder y también jugó sus propias cartas para mejorar la imagen y atraer inversores. Y el caso de corrupción es considerado como el más grande que Evo Morales llegó a la presidencia. La justicia en aquel país halló 49 obras fantasma y proyectos observados por los que se giraron 6.5 o 6.8 millones de las arcas públicas. 205 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra. Voy a buscar, voy a buscar, chicos. A mí me encantaría. ¿Saben qué vamos a hacer? Primer trabajo práctico, chicos. ¿Ya? Primer trabajo práctico. Me hacen grupos de 5. ¿Se conocen, chicos? Mi gran pregunta. ¿Se conocen? ¿Han hecho trabajos grupales? ¿Qué tengo acá? Sí. Ah, ya, eso Sí, está bastante bien. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que aprendamos un poquito. Yo también quiero aprender. Les juro que a veces el tiempo me come. Quiero que me hagan, chicos, ustedes me investiguen un trabajito, un trabajito. Transparencia Internacional. Mil gracias, Natalia Sheila. Te voy a poner participación. Hay muchas cosas que no sé bien, les voy a ser sincero. Lo que sí domino les voy a enseñar de la mejor forma que sé. Ahí está anotando otra cosa.
Natalie Sheila Sirpa. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les quiero decir? Esta auditoría gubernamental. Ya. ¿Qué trabajito? Un trabajito de 5 personas. Vamos a dar plazo. Les voy a dar un buen plazo para que me hagan un buen trabajo. ¿O quieren hacer individual? Ya. Grupal, licenciado. Grupal, ya. Grupos de 5, ¿por qué de 4? De 4 a 5, ya no me voy a cesar. ¿Ya? Hasta 5 máximo. Si quieren de 2, si quieren de 3, si quieren de 1, no me hago problema. ¿Ya? Puede ser individual, sí. De 1 a 5, no hay problema. Como ustedes lo vean mejor para cada uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé. Lo que yo quiero que hagan, quiero indagar un poco más en este tema de la corrupción. Entonces, quiero que me investiguen o que me gustaría un trabajito de investigación sobre un caso de corrupción. Esto puede ser grupal, puede ser individual, puede ser grupos de 2, de 3, máximo 5, ¿ya? Traten de no hacer el mismo caso de corrupción, es lo único que les pediría. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en etapas, ¿ya? Vamos a... es que no quiero que me repitan los casos de corrupción. Es lo único que quiero, que no me repitan para que tengamos más variedad. Entonces, ustedes me van a hacer lo siguiente. Bueno, ya sea de manera individual o ya sea de manera grupal, hasta este miércoles me van a decir el caso de corrupción que van a elegir ustedes, ¿ya? Entonces me van a decir, no sé, caso de corrupción, la que vamos a tener como fuente medios de prensa y tal vez si tenemos alguna otra fuente más, algo tal vez un poco más como que, no sé, organismos internacionales, no sé, obviamente todo por internet, ¿no? Pero la fuente va a cambiar. Entonces, todo es válido. Hasta el miércoles, tal vez muy poco tiempo. Hasta el siguiente lunes, ¿ya? Solamente el título del caso que van a elegir. De manera que yo no, de manera que no tengamos el mismo caso en los diferentes grupos, en las diferentes personas, todos. Entonces ustedes me mandan hasta el siguiente lunes, los que me manden mañana, hoy día en la noche, totalmente válido, yo lo voy registrando. Y después de que ustedes me digan, este va a ser el título, vamos a dar después de eso un plazo, más o menos, un plazo razonable para que hagamos un trabajito de investigación donde van a ponerme, ¿no? Eh, vamos a hacer un resumen o vamos a hacer una investigación del caso en sí, ¿no? Vamos a contar cómo es el caso, cómo nace, qué dicen los medios, lo que ustedes lleguen a encontrar. ¿Cómo se va a desarrollar? Va a ser, no tengo ahorita yo un formato de trabajo, entonces va a ser a criterio de cada grupo cómo me lo van a desarrollar, pero porque cada caso va a ser bastante diferente, ¿no? Seguramente van a encontrar diferente información. Lo que sí me gustaría es que tenga, ¿cómo se dice? Es que que explique bastante bien el caso en sí, ¿no? Que explique, no sé, quiénes son los responsables, qué año ha sido, cuál ha sido el caso de corrupción, tal vez qué información ustedes lleguen a encontrar. Entonces, va a tener tal vez una parte introductoria, va a tener un desarrollo y probablemente una conclusión, eso de manera general. Ya si ustedes lo quieren desarrollar de otra forma un poco más detallada, objetivos, antecedentes, objeto, no sé, totalmente a libre, dibujo libre, ¿ya? Pero eso sí, no, lo único que vamos a hacer es evitar repetir los casos. Entonces, hasta el siguiente lunes me van a decir, me van a mandar ustedes el caso. Yo como ejemplo ahorita, yo como ejemplo, ¿no? Yo por decirles, elijo caso de corrupción, uno bien conocido, el fondo indígena. Entonces, el primero que me mande o el primer grupo que me mande, ya quiero hacer de fondo indígena, entonces a ese grupo ya va a agarrar ese caso. Entonces, el segundo grupo que me mande, ya le voy a decir, no, ese caso ya no podemos, tienen que buscar otro caso. Entonces, de esa manera me van a mandar y me van a decir, si van a hacer en grupo,
suficiente con que una persona me mande, ¿no? Y me van a decir, la persona que me mande me va a decir, los del grupo vamos a ser tales personas y el caso que hemos elegido es este. Entonces yo les voy a decir, ya chicos, ese caso no lo está haciendo nadie y lo pueden hacer. Si les digo, chicos, ese caso ya lo está haciendo algún otro grupo, entonces van a tener que buscar otro caso. Tienen hasta el siguiente lunes para indagar, para ver cuál les gusta, cuál les parece atractivo. Y después, el siguiente lunes, vamos a quedar un plazo para que ya desarrollen el trabajo en sí. ¿Ya? Eso porque me parece interesante este tema de la corrupción, porque al final y al cabo les va a dar, nos va a dar ideas de qué es lo, digamos, que vamos a darnos cuenta de en qué cuentas de los estados financieros, por decirles, o en qué partidas presupuestarias es donde se ha evidenciado estos casos. Vamos a ver si es que auditoría de una u otra forma ha podido detectar esos casos de corrupción o es que ha sido por otro tema, digamos. ¿Cuál es el último que me enteré? Este caso de la Sosa, de la alcaldesa de Santa Cruz, que por ejemplo a lo que me han comentado, porque ya no me informé así bien, así no me informé a detalle, pero por lo menos lo que escuché es que era el chofer, creo, de alguien que trabajaba en la alcaldía que se estaba enojado o estaba molesto o algo así con uno de los que trabajaba en la alcaldía. Y él es el que ha dicho que había esos ítems fantasma, que había gente que estaba cobrando que no debería estar trabajando, que no iba a trabajar y que estaba cobrando sueldos, digamos, y que les habían cobrado una comisión, todo eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no lo ha detectado auditoría interna, bueno, hasta donde tengo entendido. Las cosas así nos vamos a dar cuenta y nos vamos a poner a pensar, ¿cómo podríamos nosotros, eh, con qué procedimientos de auditoría podríamos haber detectado este caso de los sitios fantasma? ¿Qué hubieran hecho ustedes para darse cuenta que había personas que estaban trabajando, pero que no, o personas que estaban cobrando, pero que no estaban trabajando? Entonces, de esa forma podemos un poquito dibujar, hacer no sé, un cuentito, hacer unos dibujos y darnos cuenta con estos casitos qué podríamos haber hecho para darnos cuenta. Entonces, para el caso de los ítems fantasma, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, lo primero que hago es pedir planillas de sueldos. Luego, lo segundo que hago es pedir marcados de biométrico. Marcados en el biométrico debería salirte. Ahora, tienes que pedir, lo malo de acá y lo complicado de acá es que tienes que pedir el biométrico de todo el personal y la alcaldía es grande, una alcaldía de Santa Cruz es bien grande. Pero tienes que pedir todo el personal y tienes que revisar, tienes que ver quién se han marcado durante un periodo. Luego de eso, una vez yo dándome cuenta que ha habido gente que no ha marcado, lo que yo voy a hacer es, si es que todavía hay esos ítems fantasma, tratar de ver quiénes tienen todavía contratos vigentes, ir a la oficina y ver físicamente quiénes están trabajando. No sé, cosas así. Vamos a ver. De una u otra forma nos puede llegar a servir para más adelante, para cuando ustedes hagan auditorías y ver cómo pueden auditar determinadas cuentas. Entonces, de esa manera, chicos, ya no vamos a cerrarnos en la cantidad de personas, pero de 1 a 5 con que me hagan es perfecto. Y hasta el lunes me mandan el título del caso de corrupción que ustedes desean realizar. Luego vamos a hacer una investigación y yo voy a preparar un formatito de trabajo de investigación o por lo menos de un contenido mínimo, que es lo que yo sí quiero que tenga el trabajo, digamos. Y sobre eso ya vamos a dar un plazo para que hagamos la investigación y después de eso vamos a empezar a explicar cada caso y vamos a empezar a ver cómo podríamos haberlo resuelto o qué procedimiento podríamos haber hecho. ¿Ya? Eso nomás, chicos. Entonces, hasta el siguiente lunes. Y yo les voy a decir si el caso no les han ganado, etcétera. Listo. Con esto cerramos esta parte, este temita. ¿Qué dice? A ver, esta frase de Nicolás Maquiavelo, por algo la puse. Nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Porque la innovación tropieza con la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y solo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva. En otras palabras, yo tenía un docente en la maestría que nos hablaba de esto. En Bolivia, la gente, las personas en sí, somos bien reclamonas, bien protestones, ¿no? Somos bien criticones, pero al momento de defender eso, la gente no te acompaña, Dios, te puede dejar solo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ahorita estamos viendo bien fácilmente lo que ha pasado con el cambio de gobierno y
Y es que esto está relacionado con una ley del poder que dice que no trates de hacer cambios de manera, ¿cómo se dice? De golpe, digamos. No hagas muchos cambios de golpe. Porque cuando haces muchos cambios de golpe, el problema es que llegas a afectar a otros intereses y las personas a las que llegas a afectar quieren defender su postura, o sea, quieren defender sus privilegios, a como dé lugar, porque ya están acostumbrados a sus privilegios. Entonces, cuando haces cambios o cuando, digamos, quieres introducir un nuevo orden, como se dice, generalmente encuentras gente que va a estar en contra. Y los que te van a apoyar no están seguros de tu éxito, no están seguros de que vayas a tener, de que vayas a lograr algo, digamos, no están totalmente convencidos. Y como no hay esa convicción absoluta, es lo que te dice la frase de Maquiavelo, como no hay esa convicción absoluta, entonces son seguidores que son tibios. Y cuando tengan la oportunidad o cuando vean que el barco se está hundiendo, pues van a saltar, ¿no? Como se diría. Esa frasecita me pareció bien interesante, me gustó bastante. Entonces eso yo lo veo y hago una analogía con lo que ha sido el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Que han intentado, creo que se han engolosinado mucho con el poder. Se han engolosinado bastante. Y lo malo es que han ido, yo pienso, así siendo bien sincero, yo pienso que con que llegaran a segunda vuelta, o si hubiera llegado a segunda vuelta, tranquilamente ganaba las elecciones Carlos Mesa. Yo creo que Yanine Áñez puede estar tranquilamente bien acomodada como, no sé si ministra, digamos, puede tratar de negociar, ¿no? Yo quiero ser ministra de tal, etcétera. O puede tratar de decir, puede ir a la gobernación, etcétera. Puede estar con fuerza. Para mí hubiera sido eso. Pero han ido muy, como que han ido tan adelante, digamos, se han quedado en el poder, se han sobreextendido tanto que han pasado estos problemas, ¿no? El tema de los respiradores, no sé, ¿qué más ha habido? Y esos problemas han terminado afectando su gestión y afectando toda su fuerza, porque yo me acuerdo que veía las encuestas y veía que tenía bastante apoyo al principio. Estaba peleando, creo, estaban en el mismo nivel que Carlos Mesa, me acuerdo, peleando por el segundo lugar. Pero conforme ha ido pasando más tiempo y más tiempo y más tiempo, y al final se terminó candidateando, que no iba a candidatear, hasta ahí me acuerdo, ya ha pasado pum, todo un problema, digamos, ¿no? Eso, eso es lo que he visto, ¿no? El tema que de sobreextenderse, digamos, con eso. Sí, nomás chicos, con eso hemos terminado el tema uno, haciendo una pequeña analogía de esa pequeña frase. Entonces, eso quedamos. Hasta el siguiente lunes los casos. Ahora continuamos con esta partecita. Tenemos 3 minutitos. Tan, 10. Sí. Avanzamos normal. Análisis de la ley 1178 y sus decretos complementarios. En acá lo que vamos a hacer es, yo lo tengo de manera bien resumida. Para mí, bueno, de lo que he leído, lo que considero que va a ser un poquito más, tal vez los puntos más relevantes, o los puntos más, ¿cómo se diría? Los puntos más concretos, digamos, ¿no? Porque la ley en sí es extensa. Bueno, es nomás altito. Perdón, les voy a compartir. Denme un segundito. Denme un pequeño segundito. Voy a aprovechar para compartirles la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi ley? Voy a aprovechar un poquito. Aquí está. Y no quiero abrir la ley. Quiero compartirles. Tururún. Aquí está. ¿Dónde está? Gubernamental. Aquí está. Les voy a compartir esa ley para que ustedes la puedan leer también cuando tengan tiempito. Pero en el avance vamos a explicar esto. Empezamos con este punto de la ley, chicos. Vamos a empezar con los primeros artículos, en este caso con la finalidad y el ámbito de aplicación. La ley 1178 es, ¿cómo se dice? Nace más o menos en 1990 con este enfoque de dividir, digamos, la administración pública en sistemas. Actualmente se sigue manejando, esta ley sigue vigente y se sigue manejando la administración pública mediante estos diferentes sistemas. ¿Cuáles son los sistemas mediante los cuales nosotros mediante los cuales la ley realiza la administración del Estado?
Denme un segundito. A ver dónde estamos. Quiero ver si estoy compartiendo esto. Y aquí está. Este es el Paint. ¿Cuáles son los sistemas que considera o que aplica la ley? La ley nos habla de los sistemas. A ver, déjenme ver. Trata planificación, sistemas de ejecución y lo que es el sistema de control. Nos habla de lo que es primero una planificación. ¿Ya? Se hace comitiza. Primero, contemplamos en la ley los sistemas que están relacionados con la planificación. Cuando hablamos de planificación, que igual ya tengo, pero ya le estaba explicando. Cuando hablamos de planificación, acá la ley nos habla de que cuando hacemos una planificación tenemos que programar y tenemos que organizar las actividades, ¿ya? Entonces, al momento de hacer la planificación, el propósito de hacer una planificación es programar y es organizar las actividades. Se va a cortar cualquier ratito, chicos. Se van a reconectar para que haga la captura de asistencia. Y después de cito, tal vez un ratito más, expliquemos algo y de ahí ya terminamos la clase. ¿Ya? Para programar y para organizar las actividades. ¿Ya? La ley nos habla de que vamos a programar y organizar las actividades.